El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este episodio de nuestro podcast dedicado al canto. Hoy el que hace el episodio número 29. Y me voy a salir un poco de la norma un poco habitual de los últimos episodios, que era hablar de intérpretes o de teóricos del canto, y ahora voy a hablar de una cuestión eminentemente práctica y que va a servir mucho a los profesores, a los maestros de canto, sobre todo en conservatorios. Ya sabéis que al menos en España tenemos dos niveles de estudios de canto. El nivel profesional, lo que antiguamente se llamaba el grado medio, y el nivel superior, donde se finalizan los estudios de canto. El primer nivel, el profesional, consta de 6 cursos y el nivel superior consta de 4 cursos. Esto hace un total de 10 años mínimo que el alumno tiene que permanecer para tener un título superior de canto avalado por el ministerio o la comunidad autónoma de que se trate. Antes, en España especialmente, había otra manera de organizar los estudios en otros planes de estudio anteriores. Yo conozco muy bien el plan de estudios que yo estudié, que era el que se llamaba el plan del 66, donde los estudios de canto comenzaban en un grado elemental con 3 cursos, seguía con un grado medio, con el cuarto, el quinto, el séptimo y el octavo, otros 4 cursos, y finalizaba con un grado superior de otros 2 cursos. En total, eran 8 cursos de canto más un año de preparación que se llamaba preparatorio. En total 9 años. ¿Hemos ganado un curso? Sí, pero creo que hemos perdido contenido, ¿no? El mayor problema, según lo veo yo, es que los alumnos de canto en España, perdón porque estoy bebiendo, porque tengo la garganta un poquito seca, los alumnos de canto en España, el problema que hay es que no tienen actualmente un grado elemental, es decir, que cuando entran al conservatorio, siempre hablando de estudios reglados, vienen o se han saltado 4 años de grado elemental que sí tienen el resto de las especialidades instrumentales. ¿Esto qué sucede? Bueno, si el alumno en cuestión, que tiene que tener un mínimo de 16 años, viene de una especialidad instrumental, pues ya tiene algo ganado, que es los conocimientos sobre todo de lenguaje musical, armonía, etc. Pero suele suceder que muchos alumnos aspiran al primer curso de las enseñanzas profesionales sin tener ningún conocimiento previo, con lo cual tienen que hacer una prueba de lenguaje musical o de solfeo, ¿no?, que muchas veces impide quizá hay ese escalón entre el que viene de un grado elemental y el que accede directamente al profesional. También hay otro problema, que es que el grado profesional, los 6 años de grado profesional y el grado superior de canto están separados, es decir, no hay por qué superar el grado profesional para acceder al grado superior. Esto parecería una cosa que no tiene ningún sentido, pero de hecho sucede que alumnos pueden hacer la prueba al grado superior y si tienen una voz que merezca la pena o que tenga unas condiciones y tal, pues pueden pasar esa prueba de acceso y saltarse esos 6 años. Eso implica que todos los conocimientos del programa de estudio del grado profesional se lo van a perder. En cuanto al repertorio, que es un poco lo que quería hablar hoy en este episodio del podcast, sucede un poco lo mismo. Según lo veo yo, el grado profesional sirve para tocar todos los géneros vocales de manera homogénea, es decir, tocar, aprender, trabajar el repertorio de concierto
en las lenguas que se estudian en el grado profesional, en italiano, en francés, en inglés y en alemán, y en castellano, por supuesto, y latín. Se trabaja el repertorio lírico, se trabaja la zarzuela y la ópera, por supuesto, el oratorio, el género de oratorio y cantata, y también en algunas ocasiones el género musical. Pues muy bien, ¿qué es lo que sucede? Que un alumno que realiza estos 6 años de grado profesional toca todos estos palos, digamos, haciendo este símil con el flamenco, para llegar a un grado superior donde teóricamente habría que concentrarse en un género u en otro para preparar ya obras completas. Al no darse esta condición de superar un grado profesional para llegar al superior, ¿qué es lo que sucede? Que el grado superior se convierte como en un da capo, en un extra del grado profesional, es decir, se vuelve a preparar arias sueltas, dúos sueltos, canciones sueltas, etcétera, etcétera, pero no se prepara integralmente a un cantante ya en una especialización, que es lo que debería ser el grado superior, según mi humilde criterio de muchos años de profesor y de cantante. Pues bien, yendo un poco al kit de la cuestión de este episodio, que es el repertorio. Uno de los aspectos que más complicado me han parecido siempre es elegir el repertorio para los alumnos. ¿Por qué? Porque hay que conocer todos los géneros que se estudian y hay que saber adecuar articulación, tesitura, textura, estilo, idioma, para que ese repertorio pueda servir para hacer crecer al alumno o para solventar o hacer aprender unos determinados aspectos técnicos. Por eso es fundamental conocer el repertorio a fondo. Para ello, muchas veces o suele suceder que los profesores de canto, los maestros de canto, conocen muy bien aquel repertorio que han interpretado, bien sea en concierto, bien sea en teatro, bien sea donde sea, pero desconocen un poco a fondo el resto de tesituras, el resto de registros vocales. Es decir, un tenor puede haber cantado determinado repertorio, pero desconocer un poco aquel repertorio que no ha cantado en teatro o que no ha cantado en auditorio, con lo cual necesitas una ayuda. Bueno, pues hoy quería dejaros un poco mis ayudas cuando yo tengo que preparar el repertorio de cada alumno, es decir, proponer a cada alumno que tiene que preparar este o cual repertorio. Hay bastantes manuales, hay bastantes ayudas sobre esto. Evidentemente uno no va a coger ópera por ópera y va a mirar a ver lo que uno va bien, otro va mal, o ciclos y ciclos y ciclos de canciones. Entonces hay que acudir siempre un poco a fuentes que te ayuden. En este caso, yo me voy a centrar en algo que creo que es el repertorio que más nos cuesta poner, que es el repertorio operístico. Para ello yo utilizo dos manuales o dos monografías que me vienen muy bien, que utilizo muy a menudo y que las tengo, como me gusta a mí, subrayadas de arriba abajo. Uno es la guía a los roles operísticos y las áreas operísticas, Guide to Operatic Roles and Areas. El autor es Richard Baldry, está editado en Dallas, en Seattle. Estoy mirando los datos de edición por Pacific Isle Publishing. El copyright es 1994, en la ficha de la Biblioteca del Congreso. Bueno, pues este libro se centra un poco en una introducción donde habla de las categorías vocales, lo que los alemanes llaman el Fach. Luego una close look at each voice category, una visión cercana a cada categoría vocal. Un repaso a los registros de la voz. Bueno, ya estáis viendo que el libro está en inglés. Luego hay un pequeño análisis de los roles y luego lo que es más interesante,
Un apartado muy grande que dice categorías vocales y roles. Aquí habla de treble, de la voz de niño, las sopranos, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono, bajo y bajo. Esas son las categorías grandes, digamos, apartados grandes. Dentro de cada apartado, el autor divide cada gran apartado, como he dicho, lo divide, por ejemplo, mira, aquí tenemos soprano, tenemos a subret, lírico ligera, coloratura soprano, soprano lírico ligera de coloratura, soprano lírico ligera de coloratura, lírico ligera, soprano lírico ligera, full lyric, coloratura soprano, lírica grande de coloratura, papeles de coloratura pero en travesti, es decir, en papeles masculinos. ¿Veis? Aquí hay un montón, espinto soprano, light dramatic soprano, full dramatic coloratura soprano, full dramatic soprano, y en cada uno de estos apartados nos va a colocar diferentes áreas. Luego tenemos la mezzosoprano, igual con una serie de subdivisiones, la contralto en papeles femeninos y masculinos, es decir, contralto en travesti, tenor tenemos el mismo tema, y esto pues te va a ayudar mucho a elegir las áreas. Luego viene las categorías vocales y áreas. Entonces luego te coloca, si el primer apartado grande era hablando de los roles en relación al tipo de voz, al registro vocal, en este apartado habla de las áreas en relación a la categoría vocal. Luego habla de cantantes y luego habla compositores y luego óperas. O sea, es una especie de manual donde, por ejemplo, si voy a abrir, por ejemplo, vamos a ver, bajo lírico, por ejemplo. He abierto el libro por bajo lírico, aquí está. Pues dice categorías a roles. Dice en checo, pues te da una serie de áreas de una que son para un bajo lírico, el papel, quiero decir, ¿no? Júpiter en Peleus y Testy Boys, Sleep en The Fairy Queen de Parcel, no sé, estoy viendo aquí, Escamillo en La Carmen de Bizet. Y luego lo que es interesante, cuando te dice que hay áreas que se adecúan a diferentes registros vocales, es decir, cuando dice que un área puede ser adecuada para un barítono lírico y un bajo cantante, pues te lo pone también. Lo que me parece interesante, pues es cuando ya va, por ejemplo, a las áreas en concreto adecuadas o organizadas en base a la categoría vocal. Por ejemplo, he abierto el libro por el apartado de Full Lyric Soprano, PANS. O sea, esto quiere decir soprano grande lírica, pero en travesti. Bueno, pues aquí tenemos en esta categoría, tenemos por ejemplo en francés el aria A qui le loi mon père de Jean de Sappho de Massenet, Chanson de guerre de Jean de Les Jongleurs de Notre-Dame de Massenet, Cœur sans amour printemps sans rose de Prince Charmant de Cendrillon de Massenet, Descendre de ton cœur de Nicklaus de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach. Por ejemplo, vamos a ir al repertorio alemán, Wie du warst, wie du bist de Octavian, del Rosenkavalier. En el repertorio italiano, Hace fos intorno al trono de Annio, de la Clemenza di Tito de Mozart, La bella immagine de Paride et Elena de Gluck, o del mio dolce ardor de Paride et Elena de Gluck, Tu fosti tradito de Annio de la Clemenza di Tito. Bueno, como veis, es un libro que va combinando diferentes aspectos de la base de datos de áreas, roles y óperas y compositores para que
acudiendo a cualquier parte del libro, tengamos la posibilidad de ir buscando aquellas áreas que nos pueden interesar para según qué alumno. Vamos a pasar al segundo libro que yo utilizo en mis clases. Estamos hablando de la elección del repertorio de las áreas de ópera. Y el otro libro es más moderno, creo. Es Guide to the Aria Repertoire, la guía al repertorio de arias de Mark Ross Clark. Este libro está editado por una editorial donde hay una verdadera mina, ¿no?, para los estudiantes y los investigadores en el canto, ¿no? Indiana University Press, Bloomington e Indianápolis. El libro, al menos la edición que tengo yo, está publicada, estoy mirando la fecha, 2007, o sea, es más moderno. Y aquí me parece que es un poquito más claro, aunque tiene menos opciones de combinar la base de datos del libro anterior del que os hablé. Aquí tiene cuatro partes el libro, está dividido en cuatro partes, cada uno de ellos a cada uno de los registros. Soprano, por ejemplo, me lo divide en 7 categorías vocales: lyric coloratura, coloratura lírica, soubrette, lírica, dramática de coloratura, lírica plena, full lyric, spinto y dramática. La parte 2 está dedicada a la mezzosoprano y lo divide en 4 subsecciones: coloratura, lírica, dramática y contralto. Como veis aquí, no me divide, no me saca el registro de contralto, no me lo saca de la parte de mezzosoprano, porque son 2 voces diferentes, ni tampoco me pone aquí el contratenor. La tercera parte del libro, dedicado a las áreas de tenor: tenor ligero, tenor lírico, tenor spinto y tenor dramático. 4 categorías. La parte 4 no me divide barítono y bajo, sino que me lo coloca como una categoría sola y lo divide en 4 subcategorías: barítono lírico, barítono dramático, bajo barítono y bajo. Vamos a ver, lo que es interesante es, en este caso, quizá es un libro un poquito más desarrollado porque hace un análisis de cada área. Por ejemplo, he abierto el libro por la página 271 y me coloca aquí en el área número 96, que es un área para mezzosoprano. Me hace una pequeña ficha, luego la posición de ese área dentro de la ópera y la situación dramática, que le llama setting, es un libro en inglés. Y al final hace un comentario de la edición de canto y piano, por ejemplo, aquí de Ricordi, en un comentario de la cantante Vivica Genot. Por ejemplo, lo que es interesante es que te da los datos muy taxonómicos, ¿no? Esta taxonomía tan en boga, pues, en todas las publicaciones norteamericanas. Dice: voz, ¿para qué voz está este área? Mezzosoprano. Fag, el Fag es el sistema de clasificación alemán. Contralto. Título del área: Nella Fatal di Rimini, romanza de Maffio. Libretista: Felice Romani, basada en la obra Lucrecia Borgia de Victor Hugo. Título de la ópera: Lucrecia Borgia. Duración del aria: 3:53. Compositor: Gaetano Donizetti. Tesitura: de fa sostenido 4 a re 5. Estilo histórico: bel canto. Range, aquí range es la tesitura, desde el si bemol 4 al fa sostenido 5. Luego dice la posición en la que está enmarcada el aria en el prólogo. Y luego una explicación de la situación dramática. Pues como veis, es una manera un poquito distinta de presentar
Las arias te da más, digamos, es más reducido la elección de las arias. Perdón, que tengo que ver un poquito. Es más reducida la elección de las arias, puesto que hay menos arias que en el otro libro que os comentaba, pero bueno, te da digamos, una elección ya más acotada de las arias para cada cantante. Luego tiene unos índices que me parecen también interesantes. Índice A, arias listadas alfabéticamente. Índice B, arias por ópera, es decir, las arias que cita el libro de cada ópera. Índice C, arias por lengua, es decir, la lengua en la que está escrita el aria, y arias por periodo histórico. Esto también me parece interesante porque si yo acudo, por ejemplo, al periodo histórico, es decir, quiero ponerle a un alumno un aria barroca, pues voy a mirar, ¿no? Y esto también es interesante. Como digo, hay menos arias, pero la explicación o el contexto, cómo contextualiza cada aria, pues es más adecuado, pienso yo. Ya vamos, para finalizar este episodio, que no quiero que se me haga demasiado largo, al tercer libro que utilizo en mis clases. No me dedico especialmente al repertorio del musical, a los musicales de Broadway, pero es interesante tener otra guía, puesto que tanto para los profesores de teatro musical como para los profesores de canto lírico, a veces nos puede venir bien un poco para desengrasar o para cambiar un poco de tercio, introducir en los programas repertorio que no sea estrictamente operístico, aunque hay que decir que muchas veces los musicales van mucho más allá del repertorio más ligero y tienen una entidad y una importancia que merece la pena su estudio. El libro en cuestión se llama The Broadway Song, la canción de Broadway, A Singer's Guide, una guía para el cantante. El autor es Mark Ross Clark, que es exactamente el mismo que la guía al aria, el repertorio de arias que os he comentado en la sección anterior. Este libro está editado por Oxford University Press y es del año, a ver si encuentro el año 2015. 2015. Es la edición que tengo yo. Aquí lo divide, el libro lo divide, aparte de la introducción del libro, donde hace una gran cantante de musicales que es Christine Chenoweth, hace el prólogo y los agradecimientos y la introducción. La primera parte está dedicado a la soprano y a la mezzo aguda, la segunda parte a las arias, a las canciones de mezzo y alto, la tercera parte a las arias o canciones de tenor y barítono agudo, la parte cuarta a barítono. Es decir, no me pone una parte especialmente dedicada al bajo. Bueno, por ejemplo, si me voy, vamos a abrir, por ejemplo, por la parte dedicada a tenor y high baritone y barítono agudo. Es la página 171. Entonces, para que veáis un poco cómo está organizado, por si os interesa haceros con este libro. Yo no sé dónde lo compré. Sí, lo compré en Nueva York, lo tengo por aquí, lo encontré en una librería de música y claro, siempre voy recopilando libros para mis clases porque la memoria a veces no te da para acordarte de todo, ¿no? Entonces, pues siempre utilizar monografías y guías, pues es fundamental. Luego tenemos un medio muy bueno que es acudir a Spotify o a YouTube para escuchar ese aria o esa canción, a ver cómo es, porque también a veces nos sirve. Bueno, he abierto, por ejemplo, en tenor. Entonces, lo primero que aparece es el título del aria o de la canción, en este caso, Come With Me, y pertenece a The Boys from Siracusa, los chicos de Siracusa. Te dice character, o sea, el papel, sargento.
La música de quién es, de Richard Rodgers. La letra, lyrics, texto Lawrence Hart, adaptado por el libretista George Abbott. ¿En qué libro se basa? Se basa en La comedia de los errores de William Shakespeare, a su vez basado en la obra de Twin Brothers, Los gemelos de Plauto. Setting es un poco donde está ambientada, en Éfeso, en la antigua griega. La premier, cuando fue la premier en Broadway, en el año 1938. Luego te explica el personaje, el contexto, el contenido y la voz, es decir, cómo tiene que ser la voz. Luego te dice la clasificación del tenor con la tesitura que debe alcanzar. Por ejemplo, esta canción, Come With Me, va desde el do grave hasta el la agudo. Y el tiempo que dura, 2:54. Pues como veis, es muy, muy completo. Y luego hay una cosa que me interesa mucho, que es que al final de cada área, o de cada canción, si queréis llamar, hay una sección que dice Behind the Scenes with the Artists, tras la escena con los artistas. Entonces hay un pequeño cuadrito donde algún artista importante de Broadway, de este repertorio, hace un comentario sobre el área en particular. Esto me parece muy, muy interesante, muy, muy bonito. Y te contextualiza muy bien si ese área es para ti. Pues como veis, es un libro, no es muy amplio, ¿no? Tiene 315 páginas en total y una edición en pasta blanda, se maneja muy bien, no es pasta dura ni pesa mucho, el papel es un papel que se maneja muy bien para poder subrayar, para poder... Y ya os digo, todos estos libros que os pongo aquí, pues ayudan muchísimo a la elección del repertorio y creo que son fundamentales para tenerlo siempre en cuenta cuando queremos acertar o simplemente salir un poco de los lugares comunes, ¿no? Yo recuerdo algún profesor que tenía un libro de 10 o 12 áreas de Bach y decía, hay que hacer un área de este libro, ¿no? Cuando Bach tiene más de 200 cantatas, ¿no? Pues vamos a ver, hay que ser un poquito más abierto, estudiar. El profesor de canto... es evidente que no solamente tiene que ser un especialista en voz, conocer la técnica, la metodología, enseñar, sino hay una labor muy importante que es conocer el repertorio a fondo para poder aplicar este conocimiento y darles a los alumnos la oportunidad de montar repertorio que les ayude a crecer como cantantes. Para esto hay que estudiar y hay que apoyarse en monografías como estos 3 libros que os he comentado en el episodio de hoy. Espero que os haya interesado y nos vemos en próximos episodios. Un saludo.